Hola gente, ¿cómo están? Aquí Necro nuevo. Si me escuchan mal es que, como le digo, acabo de llegar. Son las 10:15 de la mañana, me puse adicta. No puedo dormir. ¿Qué pasó? Anoche, ayer fue viernes, hoy es sábado, 10 de, oh, perdón, 11 del 4 del 26. No había salido hace rato, me dijeron, che, te pinta salir un rato, Vamos a juntarnos con unos amigos, amigas, y todo. Vamos a tomar un poco y digamos que me fui. No es que tome mucho, eso sí, no suelo tomar, la verdad. Solo suelo tomar si salgo en ocasiones especiales. Y por suerte no tomé tanto, pero al no tomar y volver a tomar después de, creo que la última vez que tomé algo fue en octubre, más o menos, por una fiesta de disfraces en octubre y volver a tomar me hizo mierda, pero mierda, no puedo dormir, estoy con dolor de estómago jodido. Llegué a las 9:50 de dormir, no pude dormir, dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a irme y me puse acá paradita. Uno es eso y otro, bueno, nada, que venga el descargo de responsabilidad y ya saben, me voy a estar apareciendo cada cierto tiempo y creo que es Garou por VNHA, así que capítulo 30 encima, así que vamos a darle. El siguiente video es una obra de fanfiction con fines de entretenimiento y crítica. Este contenido es transformativo y se acoge a las leyes de uso legítimo. No poseo los derechos. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores. Aviso, este video contiene representaciones de combate ficticio y temas de fantasía oscura. Se recomienda discreción al espectador. Lo presentado aquí es puramente imaginario y no promueve actos de violencia en el mundo real. Las aleaciones metálicas más resistentes reforzaban el laboratorio oculto bajo el Hospital General de Jakku, lo mejor que Garaki pudo obtener con la ayuda de All for One durante el reinado de All for One en su apogeo. Las máquinas y el interior eran de última generación, forjados con trabajo duro y brujería de quirks. No eran nada antes de que este demonio que el dueño invocara en su casa. Una de las paredes se rompió cuando All for One resbaló por el suelo. El reflejo y otros quirks defensivos se rompieron ante el puño del demonio, sin lograr frenar al monstruo humano. Su espalda golpeó el metal detrás de él antes de que le atravesaran de nuevo, golpeando la siguiente pared con una tos. All for One se lanzó hacia adelante, sangre y saliva salieron tosiendo mientras el puño de Garou se clavaba en su estómago. All for One no tenía muchos quirks adecuados para el combate cuerpo a cuerpo. Tenía una preferencia poco saludable por debilitar a sus oponentes a larga distancia antes de acabar con ellos, conociendo sus hábitos instintivos. Podría lanzar a Garou a los disparos, pero eso supondría poner en peligro la ubicación del laboratorio del doctor en el mundo de los héroes, una zona crucial donde los gnomus aún estaban en fase experimental. Al-Mikt era predecible y directo, así que All for One estaba seguro de que podría enfrentarse a él en combate cuerpo a cuerpo. Garou, en cambio, no seguía las reglas de All Might. No esperaba encontrarse en una situación delicada por impulso y descuido. Cuando su espalda chocó contra la pared, All for One endureció su cuerpo con cada quirk que se le ocurrió mientras levantaba los brazos para bloquear el siguiente ataque. Debía ganar tiempo, cualquier combinación de quirks que pudiera usar en este lugar desfavorable. No, necesitaba transportar a Garou a un lugar donde pudiera darlo todo. Quack tosió cuando una fuerza comparable a la de Omar atravesó cada quirk de refuerzo que reunía. Sintió como si una bomba enorme detonara en su estómago, una fuerza más brutal que la que Omar lograría, localizada, letal, con la intención de mutilar. Miró hacia abajo y vio a Garou de pie con el puño derecho clavado en el estómago. TSK. Taladros de metal estallaron del pecho de All for One. All for One esperaba o bien hacer retroceder a Garou o atravesarlo. Se estremeció al oír el crujido de metal. No veía cómo, pero todos sus taladros se rompieron, ramitas rotas girando hacia arriba contra la gravedad. Dos taladros fueron atrapados y sujetados como cuchillos, lo que llevó a All for One a activar su Quirk Reflector, pero no arañaron la barrera. Fue una finta perfecta, las puntas afiladas casi tocando la barrera antes de que cada uno le atravesara las rótulas, el dolor interrumpiendo a All for One. Garou siguió con las palmas atravesando su centro, la fuerza recorriendo a All for One mientras la sangre salía de sus labios antes de estallar la pared y caer entre un bosque de tanques cilíndricos que brillaban en un tono turquesa. Bañados en una tenue luz turquesa, se alzaban filas de cubas de cristal, cada una con un humano abominable sumergido en fluidos nutritivos burbujeantes. Aterrizó en la sala de hibernación Nomu, donde sus nuevos supersoldados esperaban ser terminados. Garou se situó sobre el agujero y dio un paso adelante. Fue una caída lenta y ligera, pero su aterrizaje fue un meteorito. El suelo se dobló, las aleaciones
de supermetales se hicieron cráteres y astillaron, y los cables chisporrotearon con electricidad mientras Garou caminaba amenazante hacia él. Enfrentándose a él de frente, All for One pudo entender por qué quienes lucharon contra Garou después le temían. Tenía una presencia opresiva que daba la imagen de un monstruo imparable, al que una sola mirada podía aplastar toda confianza de sus oponentes en su capacidad para ganar. All for One nunca había conocido a un hombre como Garou. La sensación de impotencia debería enfurecerle, pero en el fondo estaba emocionado. Algunos de los gnomus se removieron en sus tanques, los que tenían ojos en sus cuerpos se abrieron, con énfasis en los cuerpos. Algunos tenían ojos en el pecho o dispersos por el perímetro de la cabeza, mientras que otros no tenían ojos en absoluto. El cristal se agrietó cuando superhumanos bioingenierizados salieron de su cristal como pollitos recién nacidos de sus cáscaras de huevo. ¿Seguro que no puedes estar tan molesto por una interferencia? All for One activó a los gnomus para ayudarle y ganarle tiempo. Garou no era All Might, era más rápido, más fuerte, más letal, mejor en combate cuerpo a cuerpo. No era un tonto que dependía del poder abrumador. Poseía el poder y el control para maximizar sus efectos. All for One podía sentirlo. Las heridas que recibió sanaron, pero eso no restó importancia al nivel de amenaza de Garou. Solo te estoy ayudando a terminar tu duelo. Después de todo, All Might no dice la verdad sobre su poder. 7 gnomus inacabados recién salidos de sus cubas rugían mientras se agrupaban alrededor de Garou, moviéndose como animales atrapados en cuerpos humanoides. La distracción de Star and Strap fue soberbia. Ni siquiera yo consideré que pudiera transferir quirks con New Order. No sé cómo All Might se recuperó de sus heridas, pero verle en directo en televisión, dominado por ti, fue un espectáculo encantador. Garou permaneció quieto, con la cabeza baja y los ojos sombreados. Nuestras filosofías pueden estar en planetas distintos, pero ¿por qué no te unes a mí, Garou? Juntos podemos gobernar el mundo. Star and Strap con One for All te ha abrumado incluso a ti, pero con mi ayuda puedes igualar la balanza. No se puede vencer la realidad de que no existe igualdad. Siempre habrá alguien con un quirk mejor, alguien que siempre pisoteará a los demás. Con tu cuerpo y talento, puedes alcanzar alturas más altas de las que imaginas. Zarcillos negros con líneas de circuito carmesí estallaron de sus dedos mientras atacaba a Garou. Quería ver si Garou realmente no tenía down. En pocos segundos, 5 largas cuerdas fueron sujetadas por una mano. All for One revisó rápidamente el cuerpo de Garou en busca de reacción tras el contacto. No había ninguna. La sonrisa burlona de All for One se desvaneció. Podía activar el quirk de otra persona, su forma enérgica de identificar la presencia de quirks, y no reaccionaba a uno dentro de Garou. ¿Qué eres realmente, Garou? Garou era realmente una hoja en blanco, una tabula rasa, un recipiente vacío lo bastante fuerte como para aplastar a los demás. Tomura se suponía que era su obra maestra, su venganza perfecta contra All Might, pero era imperfecto. Este hombre era fuerte, muy por delante de lo que Tomura podía lograr, incluso después de que Garaki pudiera perfeccionarlo. Si pudiera capturar a Garou, no, insertar su quirk en él, tendría un recipiente que podría sobrevivir a Tomura. Las ondas de radio que explotaban desde All for One encendían sus sinapsis mientras rugían como bestias rabiosas, moviéndose no como hombres, sino marionetas impulsadas por una obediencia salvaje a una sola voluntad. Clavos metálicos eléctricos sobresalían de sus nudillos en su salvaje puñetazo, pero atravesó el cerebro del gnomo a su lado y lo mató al instante mientras su cuerpo se relajaba. La confusión se instaló. ¿Qué ha pasado? Intentó golpear al hombre, pero en su lugar alcanzó a su aliado. No entendía. Se movía, no, estaba volando. El mundo volaba a su alrededor, girando como una rueda de hámster rodando. Recordaba vagamente lo que era un hámster mientras poco a poco se iba sintiendo somnoliento. Lo último que vio fueron a sus compañeros. A otros les gustaba. Sus cabezas rodaban, la sangre fluía. Así que eso fue lo que le pasó. Era hora de volver a dormir. Podía oír a su madre llamándole. La había echado tanto de menos. Shigaraki Tomura luchó por jadear mientras la sangre escupía al suelo. ¿Qué acaba de golpearle? Sentía el pecho como si una bola de bolos le hubiera sido forzada entre las costillas y en los pulmones. La sala de televisión era un desastre. Kurohiri estaba de espaldas contra la pared, jadeando y tosiendo sangre, su cuello metálico abollado. Tomura, Shigaraki, ha sobrevivido. Kurohiri respondió aliviado. Tomura lo recordó. All for One atrajo al demonio hacia su base. Todo pasó tan rápido. Tomura no era de los que desarrollaban miedo a los demás. No temía a Garou porque creyera que podría usurparle con suficiente tiempo invertido. Sin embargo, el miedo le paralizó cuando Garou emergió del portal. Cada nervio de sus músculos se tensó al ver al hombre detrás de la máscara. La primera impresión de Tomura cuando se enfrentaron a él fue la de un hombre manchado y consumido por sangre y rabia. All for One intentó negociar con el hombre más peligroso del mundo antes de que se moviera como un fantasma, desapareciendo y reapareciendo de una forma mucho más aterradora que la teletransportación, y lo lanzara volando a través de la pared. Fue entonces cuando Tomura se mordió la lengua para calmar su miedo, corrió hacia Garou y se acercó a él. No podía recordar con claridad lo que había pasado,
Todo lo que vio fue un destello del puño de Garou antes de perder el conocimiento. Kurohiri, jadeó Tomura mientras se ponía de pie de rodillas, casi cayendo hacia adelante mientras respiraba hondo para estabilizarse. Tomura. Shigaraki. Kurohiri tosió mientras se sujetaba el estómago con dolor. ¿Dónde es Sensei? Su pregunta fue respondida cuando el edificio tembló. Retumbos resonaron a lo lejos y el salón vibró por impactos consecutivos que sacudieron el edificio. Tomura. Shigaraki. Kurohiri, ayúdanos a sacar a Garou de aquí. El doctor gritaba por los altavoces. Debió de huir a su oficina principal en cuanto Garou desató la furia. Sensei no puede desatar todo su poder en el Hospital General de Yaku, toda mi investigación, todos mis materiales, todo se arruinará si usa todos sus dones. Por mucho que me cueste admitirlo, sus dones son los peores en esta situación. Tomura lo entendió. Kurohiri, levántate. No hay tiempo que te quedes abajo. Tomura se obligó a caminar, luchando contra la falta de oxígeno en sus pulmones. Kurohiri asintió mientras obligaba a su cuerpo a mantenerse de pie. Doctor, Kurohiri necesita una visual. ¿Sigue ahí la televisión? Sí. La televisión que usaban para ver el duelo de Garou con Omar estaba en pie. Te envío la transmisión en directo. Está destruyendo todos los gnomus que he hecho. No podemos detenerlo. La televisión se encendió mientras veían la transmisión en directo. La primera vez que vieron fue a Garou golpeando unilateralmente el alma de All for One, rodeado de gnomus decapitados. Eso fue lo que vieron. Garou realmente estaba dando una paliza al hombre que una vez dominó Japón. All for One no era fuerte en combate cuerpo a cuerpo. Usó todos los quirks de fortalecimiento y aumento físico que se le ocurrieron, sus músculos abultados e hinchados, mientras escamas de material duro, parecido a piedra y metal, protegían su piel. Lanzó su puñetazo en respuesta, pero fue demasiado lento. Garou le golpeó el estómago y luego le pinchó la garganta cuando All for One se lanzó hacia adelante. Peor aún, Garou le pellizcó la garganta y bajó hasta quedar a su altura, mirándole a los ojos. Láseres salieron disparados de los ojos de All for One, pero Garou inclinó la cabeza justo cuando All for One activó su quirk y le dio una patada en la mandíbula tan fuerte que se estrelló de cabeza contra el techo. La cabeza de All for One estaba atrapada dentro. Era la primera vez que Tomura veía a alguien dominar al ladrón de dones, el hombre que una vez fue igual a All Might. Tomura intentó pensar. Quería entrar y ayudar, pero acabaría de nuevo contra la pared si se acercaba. Otro golpe forzaría sus costillas destrozadas a entrar en sus pulmones. Doctor, dígale al sensei que Kurohiri está listo para teletransportarse. ¿A dónde deberíamos enviar a Garou? Déjame pensar. ¿Sabes qué? A cualquier sitio lejos de nuestra base. No sabe dónde estamos. Gracias a Dios, su reputación no es suficiente para reflejar su nivel de peligro. Dile al sensei que necesitamos que le golpee o le inmovilice a nuestra señal. Entendido. Kurohiri, he decidido enviar los Nomu terminados. Toma el que hicimos contra All Might. Lo hemos mejorado recientemente, así que debería ayudar a Sensei. Tomura lo entendió, el gigante musculoso con el quirk de absorción de impactos. Kurohiri conjuró una puerta de distorsión, conectando la ubicación del Nomu con la de All for One. Mientras tanto, All for One disparó una combinación de quirks de proyectiles de energía y radiación electromagnética de alta temperatura contra Garou, resultando en un brillante cañón láser. Falló porque Garou levantó el brazo de disparo, su puntería destruyendo el techo, antes de recibir una patada alta y giratoria inversa en la barbilla. Duele. Todo duele. El impacto en su mandíbula transmitió el daño a su cerebro, desorientándole y obligándole a girar 2 veces mientras se tambaleaba hacia atrás. Su concentración quedó en un breve aturdimiento. Sus piernas fueron barridas fuera del suelo por una patada baja antes de que una patada alta inversa ascendente le atravesara el estómago. Garou lo lanzó por encima con la misma pierna y lo estampó contra el suelo detrás de él. El suelo se agrietó, el suelo tembló, y All for One tosió sangre mientras sus heridas se regeneraban por el daño. Vio a Garou aterrizar en el techo antes de lanzarse hacia abajo. El techo chisporroteó, y la telaraña de fracturas se extendió lejos, con pedazos lloviendo mientras Garou caía sobre sus costillas. Se le rompieron las costillas a pesar de que los quirks de defensa se activaron, los pedazos le atravesaron los pulmones y la sangre salió de su boca. Garou no se detuvo mientras inhalaba, levantaba los puños y se golpeaba la cara. Le recordó aquella vez que All Might le derrumbó en la cara y le dejó sin rostro. La onda expansiva devastó la estabilidad de las estructuras que les rodeaban. Las paredes se rompieron mientras el techo caía a su alrededor, el pasillo reducido a escombros mientras Garou sujetaba su rodilla a la garganta de All for One y empezaba a golpearle mientras los enterraban vivos. Sus puños cayeron sobre él como lluvia, tan rápido como las gotas caían
caían al suelo. Esa era la sensación cuando Garou le golpeaba la cara sin piedad. Tenía que salir de aquello. Ni siquiera Omar era tan agresivo. Garou se detuvo y bloqueó un puñetazo, alejándolo de un puñetazo. All For One se deleitó al ver al Nomu, uno de los productos más completos del doctor, mientras el monstruo de músculos azul oscuro y materia cerebral expuesta atravesaba el portal, rugiendo hacia Garou, que aterrizó a metros de ellos. Sensei, he enviado refuerzos a través de Kurohiri. Por favor, mándalo lejos. Esta base es demasiado importante. Estoy haciendo todo lo posible por reunir todo lo que puedo. Esto me va a hacer retroceder meses, suplicó el doctor por los altavoces. Sería una pena que todo nuestro trabajo terminara aquí. Doctor, que Kurohiri cree un punto de curvatura hacia Onigashima detrás de mí. ¿Onigashima? Espera, ahí es donde. Sí, era el antiguo escondite de All For One, donde luchó contra Omar la última vez, donde sufrió heridas tan graves que el doctor tuvo que usar todas las técnicas de su conocimiento médico para mantenerlo con vida a pesar de que le faltaban la cara y los pulmones. Su batalla redujo la isla a un páramo, donde Omar y la Comisión de Seguridad Pública de Héroes hicieron todo lo posible por ocultar la existencia de All For One. Ni siquiera la Comisión de Seguridad Pública pudo ocultar todas esas pruebas físicas. Encubrieron todo como una explosión nuclear radiactiva y consideraron ese lugar un páramo radiactivo para impedir cualquier intento de investigación. Eso no impidió que los investigadores motivados determinaran la verdad. Ese lugar era ideal para su batalla, para poner a prueba los límites de su poder contra aquel que podía vencer simultáneamente a Omar y Star and Strap si iba en serio. El portal oscuro de Kurohiri bostezando tras él, el aire fresco deslizándose por su espalda. El musculoso gnomo estaba con él, algo teóricamente capaz de enfrentarse a un Omad supremo. Sígueme si aún tienes ese fuego. Necesito devolverte el favor por tu violencia, y no puedo hacerlo aquí. Antes de la era de los quirks, Onigashima era una isla verde, su belleza natural y vida casi intactas para preservar la rica cultura e historia de Japón con los yokai sobrenaturales pero inexistentes. Décadas después de la introducción de los quirks, la Tierra se transformó en otra cosa. Fue en su día la base anterior de All For One. Diezmó la cultura y reutilizó la isla con hormigón y metal, destruyendo todas las iconografías religiosas y culturales para terraformarla en una enorme guarida digna de un rey demonio, con montañas arrasadas y rascacielos erigidos sobre el pasado pisoteado. Almec destruyó a la mayoría de los aliados y subordinados de All For One, cruzando la línea para matar en esta masa terrestre aislada en numerosas ocasiones. La épica batalla que le dio a Omad su herida maldita ocurrió hace unos 5 años, demasiado poco tiempo para que el gobierno ocultara las cicatrices de su conflicto al mundo. Ruinas de la utopía de un villano, rascacielos en ruinas y edificios diezmados barridos por una fuerza abrumadora y carbonizados por energías ruinosas intercambiadas. A pesar de que la Tierra era inhabitable, exploradores de la Oficina de Seguridad Pública de Héroes seguían patrullando la zona. El intento del HPSB de reconstruir sobre la devastada utopía de All For One seguía en marcha, avanzando lentamente desde las fronteras. Héroes desconociendo la historia de esta tierra, salvo el hecho de que en su día fue la base de un poderoso villano, fueron apostados para mantener alejados a intrusos y periodistas curiosos bajo el pretexto de obstaculizar la construcción. Los héroes asignados allí estaban viendo la transmisión en directo, animando a Omar y Star and Strap para que derrotara al demonio de Osu y trajera la paz al mundo. Muchos disfraces estaban frente a una gran pantalla de plasma en la azotea de un rascacielos que sobrevivió a la batalla, aún en pie pero agrietado como un huevo de piedra. Sin embargo, su paz se vino abajo cuando un terremoto sacudió su mundo. ¿Qué está pasando? Una de las heroínas, una mujer alta, destacaba entre ellos. Su rostro carecía de rasgos, su cabello negro le llegaba por la espalda, su cuerpo era como el color blanco moldeado en una figura esbelta y femenina. Su traje de heroína era sencillo, un vestido negro de combate y botas negras de tacón alto con algunas decoraciones para hacerla más única. A pesar de no tener rostro, tenía una base de fans dedicada, moderadamente alta en la encuesta de popularidad del mundo de los héroes. Los otros héroes abandonaron sus aperitivos y alcohol y escanearon la zona. Se ha detectado actividad sísmica en vuestra zona. Espera, las imágenes satelitales están detectando altas concentraciones de energía. Los centros de mando móviles eran LA versus equipados con sistemas satelitales de última generación y ordenadores capaces de procesar y transmitir datos a alta velocidad en situaciones en tiempo real. Apoya el mantenimiento de los artículos y los ordenadores con los trabajadores dentro que vigilan las pantallas con diligencia. Los centros de mando estacionario estándar estaban diseñados con escritorios llenos de ordenadores, filas de especialistas técnicos sentados en escritorios de alta tecnología frente a una pantalla de presentación de gran formato en la pared que ampliaba imágenes grabadas en directo de la escena. Los ojos se dirigieron al cielo mientras relámpagos retumbaban y retumbaban truenos, nubes tormentosas llegaban sin aviso y bloqueaban el sol. La ciudad se oscurecía en un gris ominoso mientras
mientras la interferencia electromagnética bloqueaba toda comunicación electrónica con el resto del país y el mundo. Esta es la chica delgada. Mando solicitó una actualización en un rayo impactó en el centro de la isla sin previo aviso. Apareció de la nada, el Armagedón golpeando un cráter ardiente y ancho y fundido en la tierra como si Dios o Zeus descargaran su rabia contra la isla de demonios. El cielo lloviendo plasma que derretía rascacielos en Hola gente, ¿cómo están? Aquí Necro, de nuevo para hacerles un recordatorio que pueden darle like, suscribirse y comentar y activar la campanita para que les esté llegando notificaciones y no se pierdan de nada lo que actualice. Ahora me toca hacer una pregunta. ¿Fueron a ver Mario Bros? Y si fueron, ¿para cuál ustedes su personaje favorito? ¿Mario o Luigi? Para mí, ambos también. La verdad no podría elegir un favorito. Ojo, solo entre Mario y Luigi. Para mí ambos están bastante bien. No voy a elegir un favorito porque ninguno fue tipo tan especial y nada. Pero para mí ambos están bastante bien. Así que nada, eso. Para ustedes, ¿cuál fue su personaje favorito? ¿Mario o Luigi? De las películas. Así que nos vemos. escoria naranja y caliente. Mando, ¿qué pasa con el tiempo de hoy? El apocalipsis ha decidido caer en Japón ¿o qué? Exigió Slender Goro mientras gritaba cuando otro rayo cayó junto al edificio en el que estaba, sintiendo el calor abrasador del plasma sobrecargado a través de su traje. Estamos recibiendo los datos. De ninguna manera, las cargas eléctricas en la troposfera se están disparando. Imposible, estamos presenciando un repentino relámpago del Catatumbo. ¿Eso es español? ¿Estás usando español ahora mismo? Gritó Slender Goro. Chica delgada. Tenemos que irnos. Uno de sus compañeros héroes, Gran Ala, gritó y se transformó en un mítico rock verde. Las alas de plumas verdes cubrían todo el edificio. Irónicamente, este tipo era un compañero, uno de los mejores compañeros de apoyo. A diferencia de Hawks, que podía moverse rápido en el aire, este héroe era lento. Aún así, tenía suficiente fuerza en las alas para llevar varios héroes a la vez, equipados con objetos de apoyo que podían acomodar su transformación, principalmente un asiento del pasajero en su espalda aviar. Los héroes saltaron a Great Wing mientras alzaba el vuelo, mientras los rayos seguían cayendo del cielo. Mientras se apresuraban a contactar con los otros equipos de héroes, un haz de luz parpadeó a lo lejos. No era un truco de sus ojos. La viga cortaba los edificios como una hoja ardiente, las mitades superiores de las estructuras deslizándose y cayendo hacia un lado como madera fresca, quemando zanjas fundidas en el suelo. Cuando vieron la fuente, vieron a un hombre en el aire, un hombre de complexión grande y musculosa, vestido con un traje oscuro y cabello corto y blanco descolorido. El hombre volaba por el aire sin señales visibles de un objeto de apoyo encima, casi como si levitara gracias a su don. Si el hombre tenía un quirk que le permitía volar, ¿cómo podía disparar un rayo poderoso? Era como si el hombre tuviera dos dones. Tenemos a un villano causando estragos en Onigashima en visual, solicitando refuerzos en nuestro post. Slender Goro no pudo terminar la frase cuando varios rayos cayeron. Era la primera vez que veía varios rayos converger para alcanzar un solo punto y durar más de un instante ante el movimiento de la mano de un villano. El villano no se detuvo, disparó un enorme rayo de energía mientras ascendía más alto en el cielo. Está peleando con alguien. Cuerno azul gritó, un héroe vestido de licra azul con un enorme cuerno azul creciendo en su frente. Slender Girl entrecerró sus ojos inexistentes. Podía ver un rastro de polvo cruzando el paisaje urbano en ruinas, una fina mancha negra cortando el aire. Rayos convergieron y bombardearon esa zona. Pero en ese destello, uno voló desde ese lugar hacia el hombre en el cielo. Los héroes solo pudieron ver un destello de luz conectando desde el suelo con ese hombre, no desde arriba. Mientras el hombre era electrocutado, el borrón se estrelló contra el hombre volador antes de que ella lo notara. Por el rabillo de la visión, vio polvo y un cráter, pero cuando su línea de visión se movió, un rayo láser dispersó la nube, revelando al mismo hombre disparando su QRK. Un hombre con el pelo rojo sangre peinado en una V inclinada, como un boomerang incrustado en el cuero cabelludo. El hombre grande falló, su puntería por encima del hombro del cabello ensangrentado. Las palmas del hombre de cabello sangre estaban muy paralelas entre sí, casi a punto de aplaudir, 10 dedos apuntando al centro del hombre grande. El villano se tensó al mirar a su oponente tan de cerca. Eso es, no podían olvidar la cara del hombre tras la máscara. Sir Nick Telle advirtió a todos los héroes de Japón que no se opusieran al hombre con esa cara. Garou está en Onigashima. Su compañera heroína, Lu Horn, gritó por el enlace del oído. Repito, estamos viendo a Garou en Onigashima. Está enfrentándose a un poderoso usuario de Quirk en combate. Garou presionó ambas
ambas palmas en el centro del villano. No se detuvo ahí. El hombre de cabello ensangrentado cargó al hombre dentro del edificio. El edificio se derrumbó al instante, liberando una gran nube de polvo que les obstruyó la visión. Cuando el polvo se disipó, los héroes vieron una colina de polvo y polvo que sepultó al villano junto a los escombros de la mitad superior del rascacielos. All for One estaba medio enterrado en el polvo, solo la cabeza y el brazo izquierdo asomaban del polvo, los ojos temblando por el daño. ¿Qué fue ese ataque? Casi todos los huesos de su esqueleto fueron pulverizados al instante, sus órganos y vasos sanguíneos macerados, como si el terremoto de Japón se condensara y comprimiera en la mano de Garou y se desatara por todo su cuerpo. All for One reforzó su cuerpo, equipado con todos los quirks antichoque de su arsenal, pero el daño casi llegó a su cerebro. All for One analizó la colina de polvo que lo enterraba, activando sus quirks de análisis, y no podía creerlo. Era una mezcla compuesta finamente fundamentada de materiales de rascacielos, piedra, vidrio, metal y los polímeros que estuvieran presentes en su construcción. Garou desintegró la mitad inferior del edificio en polvo mientras casi lo mataba, como si usara una versión física de la decadencia de Tomura. El daño era tan grave que no podía sentir los huesos, desde las costillas hasta los brazos y las piernas. No, el ataque redujo sus huesos a polvo y licuó la mayoría de sus órganos. All for One nunca había probado si su regeneración podía reparar daños críticos como este. El quirk de regeneración podía regenerar extremidades perdidas, deshacer quemaduras, reparar laceraciones y reparar daños internos, pero no daños internos tan extremos. No podía moverse. Sus cuerdas vocales sufrieron por el daño. Estaba completamente a merced de Garou mientras su mente formulaba furiosamente nuevas combinaciones de quirks para usar contra Garou, pero los quirks que necesitaba tenían sus inconvenientes. El overclock, por ejemplo, era ideal, pero consumía el oxígeno del cuerpo a cambio de percepciones a alta velocidad. All for One apretó los dientes, pero captó algo. El Anta-O-Mag Nomu estaba aquí. Rugió como una bestia, abalanzándose sobre Garou desde arriba, con las manos entrelazadas y bajando el golpe. Fue suave. La mano de Garou se alzó sin fuerza ni prisa, pero la trayectoria de los puños del gigante se movió hacia su vaivén y golpeó el suelo junto a él. All for One no se dio cuenta hasta que lo vio de cerca. El gigante rugió con una emoción que no era suya y desató furias, lanzando los puños salvajemente, pero ninguno hizo contacto. Ni siquiera giró la cabeza para mirar al Nomu. Cada golpe con un peso y fuerza enormes que podría hacer daño incluso a Omar era golpeado por las manos y codos de Garou. All for One se quedó atónito. Era una obra de arte coreográfico, la forma en que las estelas azules interceptaban los ataques en corrientes irregulares y curvas con una dulzura engañosa, dominando el camino de los fuertes ataques del Nomu, era hermosa, protegiendo a este hombre de los peligros del mundo. Las grabaciones no lograron captar la esencia de la experiencia. La ilusión de invencibilidad, la impotencia que aplasta el alma y el asombro, nada de eso se podía transmitir perfectamente a través de los vídeos. Esos sentimientos enfurecieron a All for One. Garou se agachó bajo el potente gancho de derecha del Nomu. El Nomu lanzó el otro puño, pero la sangre salió disparada del muñón cercenado donde debía estar su brazo derecho. La sangre explotó por todos los orificios cuando Garou golpeó su centro, los ojos salieron de sus órbitas, la sangre salió disparada de sus orejas, daños que podrían matar a cualquier humano, incluso mutante. Si ese Nomu no estuviera sobreespecializado con el quirk de amortiguador, All for One no podía imaginar el desenlace tan complicado. Garou no se detuvo. All for One estaba indefenso mientras veía a Garou aplastar al Nomu hasta convertirlo en pulpa ensangrentada, a pesar de que el quirk de absorción de impactos reducía el daño. Estaba seguro de que podría enfrentarse a Garou a campo abierto, en el aire donde podría desatar todos sus quirks. Se equivocaba. Nada de lo que usaba funcionaba. Garou podía bloquear y desviar sus tentáculos, superar cualquier combinación de sus quirks defensivos, evadir sus quirks más rápidos a largo alcance con pura velocidad y reflejos inhumanos, y de alguna manera sortear sus quirks sensoriales. Pensó que podría manejar a un ser al que ni siquiera Omar podía vencer, por confianza y deseo de poner a prueba al demonio de Osu él mismo. El ADN del espécimen permitió al doctor aumentar su cuerpo hasta el punto de que aumentó el número de quirks peligrosos. Podía utilizar simultáneamente quirks poderosos, como la manipulación del clima, y sus combinaciones de quirks que forzaban el cuerpo. Garou. Para su sorpresa, los héroes presentes decidieron intervenir de forma imprudente. La razón por la que eligió este lugar en lugar de un lugar como Ua fue que no quería dar a las otras naciones un casus belli para unirse contra él. Ni siquiera All for One podía desafiar al mundo por sí solo, ni siquiera al el actual. Al menos, no todavía. Garou ignoró los gritos del héroe incluso al aterrizar, desmontando del enorme pájaro verde armado con objetos de apoyo. El Nomu Anta-O-Mag fue mejorado con un quirk especial que All for One intercambió con el Ejército de Liberación de Quirks. Este Nomu podía absorber la energía cinética de los ataques de otros como poder para
aumentar su fuerza, un quirk que All for One copiaba y pagaba generosamente. El portador original no tenía el cuerpo para usar el quirk eficazmente y no le gustaba el dolor, así que cambió su quirk por uno más adecuado. Era un reto ocupar espacio, ya que no todo el mundo podía manejar tantos quirks como él. Al doctor le llevó un tiempo conectarlo al gnomo usando las muestras genéticas de un espécimen especial, pero ni siquiera eso fue suficiente para evitar que Garou destruyera sus extremidades, volando sus brazos desde el cuerpo principal solo con su fuerza física antes de abrir un agujero en el centro del gnomo. El gnomo tosió cuando se activó su regeneración. Los héroes estaban asustados. Ningún héroe cuerdo no temería al cazador de héroes más exitoso de la historia. La carne del gnomo volvió a crecer, el agujero en su pecho se cerró y rugió con furia sin sentido. Las manos de Garou se enroscaban unas alrededor de otras, dibujando círculos de estelas rojas, soplando torbellinos invisibles a través del gnomo. El gnomo sufrió el mismo destino que su predecesor, siendo despedazado como si hubiera atravesado un anillo concéntrico de cuchillas. Un trozo cilíndrico de carne del gnomo fue cortado y empujado desde su centro. Luego vino otro anillo de carne y músculo azul oscuro, seguido de más anillos de carne antes de que el radio final llegara a la boca del gnomo, con la mandíbula tallada y cayendo junto a las demás piezas en un montón sangriento. El cerebro seguía intacto, casi raspado por 1 milímetro. Garou, la primera en acercarse fue Slendergoro. Tragó saliva a pesar de no tener boca. Bueno, tenía boca, era difícil verla cuando estaba cerrada. Sus tacones resonaban contra el hormigón mientras avanzaba lentamente hacia el demonio de oso. Los héroes parecían listos para intervenir. Ya he pedido refuerzos. Por la ley universal de no violencia, debo pedirle que se abstenga de continuar con la violencia. Ya he ganado. Por favor, la chica jugaba con la muerte. Los otros héroes y All for One se sorprendieron de que llegara tan lejos. Pero Garou no respondió. Chica delgada, ¿qué haces? Ese es Garou, el cazador de héroes. ¿Sabes cuántos héroes ha retirado? Susurró Blue Horn en voz alta. Lo sé, pero esto no tiene ningún sentido. Debería estar en Osu, pero está aquí y, ¿cómo le digo que no está en Osu? Siseó Slendergoro. Gran Ala se transformó de nuevo en forma humanoide. Sornara nos advirtió claramente que no nos involucráramos con él si queremos conservar nuestras licencias y evitar el hospital. ¿En qué piensas intentar calmarlo? Preguntó Gran Ala. Simplemente no quiero ver más sangre, ¿vale? Mira eso. Slendergoro señaló los restos cortados del enorme Garou. Eso es pasarse en nuestro turno. No quiero verle matar al otro, aunque sea un villano. Señaló al hombre medio enterrado en la arena. Oh, pobre tonto, se rió All for One. Esta chica no se había adaptado a la oscuridad del mundo, probablemente de una familia adinerada, protegida desde la infancia para que ella pudiera defender al hombre que una vez dejó lisiado a All Might. Esperemos que All Might llegue. No quiero estar aquí cuando Garou explote. Cuando se dé cuenta de que ya no está en Osu, se estremeció Blue Horn. Garou, solo pregunto. No estoy aquí para pelear contigo ni nada por el estilo. Te lo pregunto como un héroe trabajador preocupado, esperando que tengas suficiente humanidad en tu alma para al menos escuchar. Los huesos de All for One lograron recuperarse. El tonto le estaba ganando tiempo para reparar su tejido celular y su sistema nervioso. Garou, llamó Slendergoro. Garou no le prestó atención, sus ojos fijos en los restos del gnomo. El cráneo del gnomo logró regenerarse, regenerando su columna vertebral y luego carne. Pensaba que Garou había sabido de sus intentos de seducirle para que se uniera a su bando. Cuerno Azul se acercó con cautela a Garou y agitó la mano frente a su cara. Garou no reaccionaba. ¿Qué le pasa? No responde, preguntó Gran Ala. All for One entendía que Garou no le ignoraba por elección. Usó otro quirk para escanear las ondas cerebrales de Garou. Imposible. Sus cuerdas vocales se han recuperado lo suficiente para decir esa palabra. Todo este tiempo, la creencia de All for One de que estaba enfrentándose al demonio de oso en su mejor momento era su delirio. Lo que luchó no fue más que un hombre inconsciente. ¿Qué coño acaba de pasar? Staran Strat miraba la gran y arrasada sección de oso. Apenas lo presenció. Fue una enorme explosión de energía que abrió un largo camino a través de la ciudad ya devastada, pero no entendía cómo había ocurrido. Almik miró hacia donde una vez estuvo Garou, donde sostenía la muñeca de un brazo que emergía de un vacío oscuro envuelto en niebla. Vio a Garou sumergido en la oscuridad, una imagen que no podía olvidar. Solo había un hombre capaz de ejercer tanto poder. Garou no podía reclutar a alguien con un quirk tan poderoso en poco tiempo. Garou. All Might miró a Staran Strat. Estrellas, puedes llevarnos a donde sea que esté Garou. Nadie conocía los límites del nuevo orden, ni siquiera su dueño. Como Staran Straps tocó a Garou, debería poder afectarle sin importar la distancia siempre que usara el nombre con el
el que se identificaba el afectado. Hablas como si Garou no estuviera aquí, señaló Staran Straps. Me temo que sí. Staran Straps miró su mano. La confusión en sus ojos se transformó en temor. Omar podía verlo pero no sabía por qué. ¿Estás seguro de que se movió?, preguntó Staran Straps. Sí, dijo Omar con confianza. ¿No significa eso que ganamos según las reglas que él estableció? Staran Straps hizo una pregunta que hizo que Omar se inmovilizara. Sí. Almec no sonrió. Una mueca de seriedad reemplazó la sonrisa habitual cuando logró la victoria sobre sus enemigos. Huyó. Staran Straps no conoció a Garou por mucho tiempo. Aprendió de Omar todo lo que él sabía sobre él, de las palabras de otro hombre, pero su intensa batalla física y verbal le enseñó que Garou preferiría morir antes que huir de una pelea. No, pero creo que pudo haber ido tras quien intentó interferir. Un escenario horrible e irónico pasó por la mente del americano, la imagen de Garou cazando instantáneamente a quien se atreviera a interferir en un duelo sagrado. ¿Y si Garou organiza que alguien le saque de la cárcel? Es demasiado fuerte para eso. Omar lo negó. Nunca huiría. Aunque se enfrentara a mí en mi mejor momento aquel día en Dagoba, lucharía hasta el final. Y no hay nadie en el colmillo de plata que pueda causar tanta destrucción en Osu. Staran Straps miró sus manos. La cuestión es, he intentado teletransportar a alguien antes. Hay un problema que no puedo resolver. ¿Qué pasa?, preguntó Omar. ¿Estás seguro de que Garou está consciente? Su pregunta le desconcertó. Garou está consciente. ¿Cómo pudo moverse estando inconsciente? Porque todavía puedo sentir la orden que le di a Garou que lo dejó inconsciente. Si Garou se hubiera liberado de mi mando, habría sentido el dolor o alguna resistencia, pero no sentí nada. Almec miró a su compañero héroe número 1 mientras intentaba imaginar a Garou moviéndose inconsciente. Esa imagen le aterraba. La idea de que Garou pudiera luchar incluso inconsciente pintaba un nivel de tenacidad que ni siquiera Omar podría alcanzar. Omar, ¿cuál es la situación? Sir Niteye llamó por su auricular. Ja ja ja. Esperaba que pudieras contármelo por la transmisión en directo. Apenas lo vi en el último momento. Perdimos la transmisión en directo en ese momento tan importante. Solo vimos la devastación. No estoy seguro, pero tengo la corazonada. ¿Puedes encontrar a Garou en algún sitio de Osu? No tenemos visual. Los canales de noticias están haciendo ruido. Algunos especulan que Garou ha escapado. Nunca huiría. Entonces, espera. He recibido un informe de que han visto a Garou. ¿Lo habéis encontrado? Omar exclamó. No puede ser. Está en Onigashima. Almec tembló. Fue donde luchó por última vez contra All for One. Actualmente está luchando contra un villano poderoso que parece usar múltiples quirks. Es él. Garou estaba luchando contra su archienemigo. Estrellas y rayas. Sornad ha encontrado a Garou. ¿Puedes volar? Omar debería tener suficiente potencia para volar hasta esa isla. Puedo volar con New Order, pero es torpe y desperdicia un espacio, asintió Staran Straps. Entonces no hay tiempo para explicar. Sígueme. Omar saltó y golpeó el aire detrás de él, disparándose hacia el cielo como un cohete. Espera. Staran Straps chasqueó la lengua mientras se imponía el poder del vuelo y se parecía a él. Aunque tenía One for All, su dominio era extremadamente bajo. Admitió que intentó replicar los movimientos de Omar, pero su quirk no podía igualar el poder de Omar antes de heredar su quirk. Sin embargo, no estaba segura de cómo podría usar su quirk para volar mediante propulsión forzada. A pesar de que Omar no tenía don, aún quedaba algo de poder de su don para sacarlo del Japón continental. No se sabe mucho después de ese incidente raro. Omar y Staran Straps han despegado. ¿A dónde demonios van? ¿Y dónde está Garou? La reportera animada, con su cabello color ciruela recogido en una larga coleta, gritó a la cámara. Esto es especulación nuestra, pero una parte desconocida parece haber interferido en el duelo. No todos están dispuestos a antagonizar a Garou, así que es plausible que el grupo pueda ser de la Silver Fund o de la Oficina de Seguridad Pública de Héroes. Nuestros héroes se habían marchado de Osu sin decir palabra, lo que significa que ha ocurrido algo drástico. Una de las otras reporteras en las afueras de Osu narraba, una mujer de piel oscura, ojos azules, cejas gruesas y pelo rubio claro hasta los hombros, vestida con un abrigo de invierno con cuello de piel. Se llamaba Meryl Hope, una reportera que llegó desde Estados Unidos en nombre de la American News Network, BCD News. Su atractivo curvilíneo atrajo a los espectadores, elevando la popularidad de BCD News a una de las principales cadenas de noticias del país. Nuestros helicópteros de noticias lo siguen mientras hablamos. El helicóptero del colmillo de plata está siguiendo a los héroes. Daikaku Miyagi, el presentador rubio de mediana edad con un megáfono asomando en el lado izquierdo de la cabeza, gritó a la pantalla. Todo Japón estaba en un alboroto, esperando con la respiración contenida mientras el helicóptero de noticias perseguía a los héroes número 1. Almec podía recordar la ubicación de la antigua base de All for One como si estuviera en el fondo de su mente.
No tardó en cruzar los mares que separan el Japón continental de las islas que lo rodean. Nubes de tormenta se acumularon sobre la isla donde vivió el Señor Tenebroso. Terribles recuerdos surgieron en su mente, el recuerdo de Nana Chimura sacrificándose para que él pudiera escapar a América, la terrible herida que casi le obligó a considerar la jubilación antes de que Garou convenciera a un líder yakuza, víctima del heroísmo moderno, para que le sanara y lo mejorara. Curiosamente, había una marca de ropa que llevaba el nombre de la isla de los demonios, una que idolatraba a Bass Ginest y le ofrecía los mejores vaqueros. All Might, gritó uno de los héroes aéreos, un héroe estándar de capa blanca con casco visor volaba a su lado. ¿Dónde está?, gritó All Might. Sígueme. Almec siguió al héroe hacia el centro de Onigashima. Almec frunció el ceño al ver a Garou de pie sobre los restos dispersos de un cadáver mutilado. Sin embargo, antes de que Omar pudiera aterrizar, un líquido negro engulló el cadáver, apareciendo de la nada. Cuando Omar aterrizó, el líquido se había ido, dejando a Garou solo con los héroes apostados como guardianes de esta isla. All Might, la heroína conocida como Slender Goro, corrió hacia All Might, saludándole. Garou. Omar apretó los dientes al ver al cazador de héroes sin máscara. All Might, gracias a Dios que estás aquí. Garou. No sé cómo podemos llegar a él. La heroína sin rostro se volvió hacia Garou. ¿Cuál es la situación? All Might fue directo al grano. Hola gente, ¿cómo están? Aquí no Necro, ¿no? Va a ser creo que el último recordatorio y el siguiente ya es la parte final del video. Ya saben, como siempre, denle like, suscríbanse, comenten también que viene bien y activen campana para notificaciones y todo eso. ¿Qué más? Perdón si suelo tardar tanto en subir los capítulos o subo en un horario que no es para subir capítulos, pero como dije ya, el estudio, el trabajo, estoy entrenando un poquito porque físicamente estoy bastante mal últimamente. Estoy bastante gordito. Y antes me solía preocupar por la salud, ahora ya no tanto, pero bueno, ahora sí me volví a preocupar por la salud. Y no me da el tiempo para ni siquiera editar, literal, esto lo estoy editando. Hoy tenía que ser mi día libre, me puse a editar y ahora me tengo que, más tarde me pidió un amigo si le podía hacer una changa con él. Me dijo si le podía acompañar a cortar el pasto, me agarró unos pesitos y todo eso, así le dije, bueno, a la tarde, pero bueno, eso, así que sigamos. Garou, todavía no me lo creo. Apareció de la nada y estaba luchando contra él. ¿Dónde está el otro?, preguntó Slender Goro al mirar el montón de polvo. ¿Se escapó? ¿Cómo se ha escapado de nosotros así? Tenemos ojos por todas partes. Slender Goro corrió hacia la colina de polvo y cavó con las manos. ¿Tienes una foto del villano en cuestión?, preguntó All Might. He capturado una foto. Toma. Blue Horn se acercó a All Might y le mostró su teléfono. Almec miró al hombre de la captura de pantalla. Era él. Ese cuerpo, ese pelo blanco, la sonrisa arrogante e impasible que condescendía a todos a su alrededor como si tuviera el control perfecto. ¿Quién era ese tipo? Quiero decir, era fuerte, pero Garou lo destrozó. Quiero decir, lo destrozó por completo, preguntó Blue Horn, impresionado. Staran Strap aterrizó no muy lejos de All Might. Garou se estremeció y giró la cabeza hacia Staran Strap. El americano se estremeció cuando cruzaron miradas. Imposible, ¿cómo sigue moviéndose? Staran Strap se detuvo al ver que Garou aparecía ante ella. ¿Cuándo se acercó tanto? Sus manos flotaban una sobre otra como si reuniera algún tipo de ataque de energía entre las palmas. Almec no pudo reaccionar hasta que sucedió. La sangre salió de sus labios cuando Garou le clavó las palmas en el estómago. Staran Strap no pudo resistirse mientras se movía de forma desagradable entre cada desagradable rollo hasta estrellarse contra el edificio que quedaba muy detrás. Staran Strap tosió mientras se daba una palmada rápida en el estómago. Se volvió invulnerable a ataques físicos de forma instintiva. One for All ayudó a New Order a anular más daños que antes, pero un dolor persistente y punzante se sentía en su estómago. Pero Garou apareció a su lado izquierdo y le agarró del brazo. Almec jadeó al hacerle lo que le hizo a su brazo, girando alrededor de su brazo izquierdo y torciéndolo dolorosamente antes de saltar una parábola sobre Star, girando en el aire para romper el hueso de su muñeca hasta aterrizar en la derecha de Star, haciendo que todas las articulaciones de su brazo izquierdo se rompieran. Entonces Garou le dio una patada giratoria en la cara, rompiendo la pared del edificio detrás de ella y estrellándole la cabeza contra el suelo. Garou no se detuvo mientras le pisoteaba la garganta, le agarraba el brazo izquierdo, los dedos clavándose profundamente en su piel pero sin poder penetrar, y tiraba mientras Star se atragantaba. ¿Qué está haciendo?, gritó Slender Goro. ¿Está intentando arrancarle el brazo?, conjeturó Blue Horn, incrédulo. Star, libera a Garou de la inconsciencia. No está en su sano juicio. All Might gritó a pleno pulmón cuando se dio cuenta. Staran Strap no podía. Garou mantenía la mano cerrada sobre él en vez de romperla, algo que nunca había pasado antes, un fallo inesperado. No podía dejarlo ir aunque
aunque quisiera, pero sus años de entrenamiento como héroe calmaron su mente incluso cuando la agonía de sus fibras musculares desgarrando destrozaba su compostura. Staran Strat nunca había usado 2 comandos en una sola persona en una pelea. Una orden era suficiente para derribar a cualquiera antes de que conociera a Garou. Garou ya no puede estar inconsciente. Fue algo que descubrió durante su entrenamiento. 2 comandos simultáneos y contradictorios se cancelarían mutuamente, y para su alivio, funcionó cuando la luz volvió a los ojos de Garou. Los ojos del demonio de Osu parpadearon rápidamente mientras miraba a su alrededor. Garou bajó la mirada, viendo a Staran Strat en el suelo, con el pie clavado en su garganta. Soltó su brazo al mirar hacia atrás, viendo a Omad y a los héroes a su alrededor. Los otros héroes retrocedieron mientras él avanzaba, sus ojos escaneando su entorno, y se encontró en un páramo carbonizado por rayos de civilización humana. Edificios del tamaño de rascacielos se derretían en derrumbes por los rayos, algunos talados como árboles y derribados en escombros, un campo de batalla desconocido que no estaba en Osu. ¿Dónde estoy? Fue al grano, sin perder el tiempo. Estabas inconsciente. Staran Strat gritó mientras se levantaba, sujetando su brazo dañado antes de darse una orden a sí misma. Staran Strat suspiró al recuperarse al instante de todo el daño que Garou le había infligido, luciendo como nueva mientras se movía el brazo para estirar los músculos. Y sin embargo luchaste como un demonio del infierno. ¿Qué eres? Nunca he conocido ni oído hablar de nadie que pueda luchar dormido solo por fuerza de voluntad. Jajajaja, se rió Garou burlándose de sí mismo. ¿Me estás diciendo que he estado luchando tanto que ni mis sueños pueden detenerme? Es divertidísimo que el dios del sueño no pueda detenerme. Bueno, ¿qué es este páramo tan desgraciado? Onigashima, respondió All Might. ¿No es esa una isla famosa de este país? ¿Cómo he llegado aquí? Dímelo tú. Desapareciste de la batalla después de que alguien interviniera. ¿Recuerdas siquiera qué pasó mientras dormías? Preguntó Staran Strat. Garou se tocó la oreja, comprobando que el comunicador seguía intacto. Hola, señor Comprés. Garou metió la mano en su bolsillo y sacó una canica. Necesito ropa. Sí, estoy bien. Estoy en Onigashima. ¿Cómo se supone que voy a saberlo? ¿No lo tenías grabado? Garou resopló mientras lanzaba la canica al aire. Al instante, el mármol turquesa se descomprimió, revelando una maleta que la gravedad le había bajado cuando Garou la sujetó por el asa. ¿Garou? ¿Qué haces? Preguntó All Might, sintiendo temor por sus acciones. Garou abrió la maleta negra de metal, el vapor silbando del contenedor hermético. Dentro había una máscara demoníaca de repuesto, una máscara demoníaca negra. Tengo a todo el mundo involucrado en esta pelea nuestra, y alguien la ha arruinado. Lo único que recuerdo es haber luchado contra algo mientras dormía, y de alguna manera acabé en un lugar en el que nunca he estado. Garou se quitó la máscara demoníaca, el pasamontañas engullendo su cabello. ¿Crees que dejaría que un final tan anticlimático ocurriera bajo mi vigilancia, All Might? La voz de Garou habló a través del modificador vocal, deformando su voz con un tono profundo y demoníaco. ¿Quieres seguir luchando? Preguntó All Might. Esto no terminará hasta que supere este muro que has construido. Garou se volvió hacia Staran Strat. Staran Strat se estremeció cuando sus ojos se cruzaron con los de ella. Los otros héroes lo entendieron de inmediato. Al instante, Gran Ala se transformó en su enorme rock mientras los otros héroes saltaban a su espalda. El héroe pájaro alzó el vuelo, alejándose del campo de batalla mientras el resto de los héroes voladores se alejaban. Almec tragó saliva. Aún después de todo eso, nuestro duelo es lo único que se te ocurre. Staran Strat se estremeció al mirarle a los ojos. Había algo diferente en Garou. Los Garou ahora se sentían más grandes que los de antes, mucho más grandes. El héroe número 1 de América ahora tiene el don del héroe más grande del mundo. Sus instintos le advirtían. Inmediatamente, adoptó su postura de combate, manteniendo su control defensivo. Si crees que mi repentina presencia aquí y los malos hábitos de sueño me van a impedir, piénsalo otra vez. Garou inhaló y exhaló, su pecho expandiéndose y contrayéndose repetidamente en respiraciones profundas y manuales. Staran Strat no sabía por qué, pero los gritos de sus instintos aumentaban con cada respiración suya. Rápidamente cambió el comando de invencibilidad contra daño físico a análisis, la estrella de New Order pisoteándola mientras escaneaba meticulosamente a Garou de pies a cabeza. Podía ver cómo las ondas cerebrales de Garou se estabilizaban hasta una calma inquietante, casi como una línea plana en comparación. Con cada respiración, su concentración se agudizaba, las aguas del estanque en su mente se calmaban cada vez más. No es momento para pelear. Un villano interrumpió tu duelo y de alguna manera te arrastró fuera del ring. Deberíamos estar ahí fuera, buscando al culpable y llevándolo ante la justicia. Tienes razón, respondió Garou, pero sería terriblemente decepcionante si lo terminamos así. ¿Qué significa eso? Star podía verlo. En un instante, en ese breve instante, juraría que podía atacarla a la vez con docenas de artistas marciales. Era un truco ilusorio de la mente al procesar el ataque de Garou, pero reflejaba lo que estaba por venir. Kathleen Ver es invulnerable al daño físico. Sin previo aviso, Garou la estrelló contra
contra la pared del edificio detrás de ella hacia la oscuridad. La oscuridad la envolvía mientras permanecía de pie bajo la luz exterior que entraba a través de la pared rota. Garou no estaba por ninguna parte, pero escuchó su risa inquietante resonando desde la oscuridad. Estaba atrapada con Garou en la oscuridad. Vaya, estaba atrapada con el demonio de Osu. Justo cuando pensaba en salir, Garou aterrizó frente al agujero que se desmoronaba en la pared. SHHHHHHHH. Garou presionó el dedo contra los labios de su máscara. Solo estamos nosotros aquí. Nadie lo sabrá. Star no podía creer lo aterrador que era oír eso de Garou. La situación empeoró cuando Garou clavó los dedos en el suelo y giró un trozo del suelo del edificio 90 grados para tapar la entrada, bloqueando la única fuente de luz mientras la oscuridad se apoderaba de ella. Estrellas. Escuchó a Omar gritar su nombre fuera. Ahora estaba sola en la oscuridad con el demonio de Osu. Jugaba con ella mientras su risa inquietante volvía. Oh, ni de coña, no me vas a hacer esto. No iba a hacer de damisela indefensa en el enfermizo juego de terror de Garou. One for All canalizado en sus brazos mientras golpeaba el suelo. One for All se abultó dentro de sus músculos con suficiente fuerza para volar el edificio en pedazos, pero dos manos agarraron su brazo, atravesando sus puntos de presión mientras impedían que su puño tocara el suelo. Cuando la energía se tapaba en una unión específica, cuando el cañón del arma se tapaba justo al apretar el gatillo, el contenedor inevitablemente se destruía, como su brazo. El pulgar presionó su muñeca justo en el momento en que estaba a punto de soltar One for All y lo deslizó hacia la parte trasera de su codo, empujando la energía hacia atrás. Nunca antes en su vida alguien le había destruido el brazo con su propio poder. Su brazo era morado, lleno de moratones, contusión bajo la piel, fibras musculares desgarradas, fracturas óseas, resultado de One for All explotando dentro de su miembro. Ni siquiera su orden de ser invulnerable al daño físico podía suprimir el daño. Si no tuviera esa orden encima, su brazo podría haberse hecho pedazos ensangrentados. Instantáneamente se dio visión nocturna y vio a Garou. ¿Crees que no puedo ver tu quirk activándose en la oscuridad? Señaló el efecto visual de New Order activándose con cada activación, la estrella de 5 puntas pisando los objetivos de su mando. Su brazo se movió 90 grados en un ángulo equivocado, luego Garou saltó por encima de su hombro y giró en el aire, estar apenas conteniendo un grito cuando casi le arrancaron el brazo. Con un grito de guerra, Star restauró simultáneamente su brazo púrpura a la salud completa y giró, golpeando la oscuridad detrás de ella. Jejajajajaja. La risa siniestra y inquietante de Garou resonó de nuevo desde todos lados. Sabía que era un demonio, pero no algo sacado de una película de terror. ¿Dónde estaba? Volvió a la visión nocturna y miró desde el techo hasta las esquinas del vestíbulo en ruinas, pero él no estaba allí. Podía sentirlo. No, definitivamente estaba allí. Star. La pared que bloqueaba la entrada se rompió, revelando a Omar al otro lado mientras la luz se filtraba en la oscuridad. Omar. Star Strap se sintió tan aliviada al ver la cara de su ídolo. Pero, ¿por qué tenía el rostro torcido como si hubiera visto algo aterrador? Parecía el tipo de el grito. Lo entendió un segundo después. Garou estaba detrás de ella. Omar observó impotente cómo Garou le agarraba los tobillos y la arrastraba más profundo en la oscuridad. La forma en que cayó de bruces y arañó el suelo, arrastrando los dedos por el suelo mientras sus gritos resonaban en la oscuridad, horrorizó al viejo héroe. La risa maníaca de Garou multiplicaba aún más el terror. Pero una luz brillante parpadeó, revelando a Star Strap agachada sobre su pierna izquierda con el puño levantado en el aire. La onda expansiva arrancó el edificio de sus raíces y lo lanzó al cielo, remolinos que giraban entre los escombros del edificio cada vez más alto aparentemente sin fin. Hola. Almec y Star Strap se estremecieron. Cuando llegó Garou, agazapado frente a Star Strap, sus dedos se clavaron en el suelo sin que se dieran cuenta. Almec pudo sentir a Garou sonriendo tras esa máscara antes de que girara Star Strap. Sí, la lanzó al aire con el edificio, arrancando un trozo del suelo bajo sus pies y lanzándolo como si volcara una mesa. Garou desapareció, guijarros y pequeñas piedras flotando en el aire sobre donde estaba. Garou se había vuelto demasiado rápido para que Omar pudiera seguir sus movimientos. Peleó con mi hermano y aún tiene energía para luchar contra tu sucesor temporal. El primer usuario de One for All fue Yoichi Shigaraki, un hombre desnutrido, de pelo blanco y aspecto enfermizo, vestido con una sencilla camisa blanca y pantalones negros. Creo que empiezo a ver el patrón. La abogada dijo que está intentando alcanzar la divinidad o lo que sea, ¿no? El quinto usuario de One for All, Taigoro Banjo, el usuario de Black Web, señaló. ¿Y si tiene la habilidad innata de hacerse más fuerte cuanto más lucha o algo así? Almec miró el cielo lleno de escombros, asimilando la revelación al darse cuenta. No es una habilidad relacionada con el quirk. El segundo usuario de One for All,
Toshitsugu Kudo, usuario de Gearshift, lo denegó. Derrotó a un equipo de héroes él solo, incluso bajo una mirada que anulaba el quirk. Puede que no sea su habilidad, sino su crecimiento lo que estamos presenciando. ¿Cuál es la diferencia? Hay todo tipo de dones en este mundo, ¿sabes? Argumentó Daigoro. Si fuera un quirk, los efectos habrían sido temporales. Nana Chimura lo negó. Hay reglas fundamentales que todos los quirks deben seguir. Todos los quirks sobrecargan el cuerpo humano. Cuanto más fuerte es el quirk, más peligroso es usarlo. No existe ningún don en este mundo que pueda fortalecer directamente la constitución básica del cuerpo humano. Si lo hubiera, All for One no podría usar sus dones tan libremente como quisiera o destruirían su cuerpo. All Might notó los helicópteros de noticias siguiendo al helicóptero del colmillo de plata. El mundo volvía a ver su lucha. El ciclón inducido por la onda expansiva superó el radio de la explosión y la altura de la potencia máxima de All Might, batiendo su récord por un amplio margen. Star and Strap estaba en el centro, en pleno aire, de pie sobre un trozo de losa arrancada. Se sentía como si estuviera varada en una isla en medio del océano, con cielos azules y nublados sobre ella y la extraña sensación de vértigo al perder toda la gravedad sobre ella. Cuando el ciclón dejó de girar, lo vio. Garou estaba de pie sobre un trozo del edificio de Rito, un trozo de la esquina rectangular. Era un enfrentamiento occidental mientras Star and Strap apretaba los puños. Quien hiciera el primer movimiento decidiría el resultado de la pelea. Sin embargo, Garou era más rápido. En el instante en que desapareció, una constelación geométrica intermitente de luz negra rebotó y conectó todos los escombros del cielo antes de que la gravedad pudiera arrastrarlos. Almec tardó un segundo en darse cuenta de que era Garou saltando desde cada punto de apoyo viable en el aire, destruyendo cada uno con cada salto, atacando a Star and Strap desde todos los lados usando la ofensiva favorita de Gran Torino. Star and Strap no podía responder a ese nivel de velocidad ni Oma creía que pudiera lograrlo. Creo que entiendo su motivación. Está intentando alcanzar su máximo potencial a través del combate. Si algo así existe dentro de él, dijo el primer usuario. Un tornado apareció de la nada en el centro de Onigashima. Nos hemos perdido el inicio, pero estamos viendo imágenes de lo que creo que es el clímax. Vamos a animar a nuestra heroína americana por su triunfo. El reportero que iba en helicóptero rugió y vitoreó a la heroína. Un comando le daba protección contra daños físicos y el otro curaba su cuerpo de cualquier daño. Star and Strap nunca pensó que recurriría a esta combinación, ya que sus antebrazos protegían su rostro mientras intentaba seguir y predecir los movimientos de Garou. Cada golpe tras golpe era más fuerte y rápido que antes, acumulándose hasta el punto de abrumar sus defensas curativas. Una fuerza irresistible recorrió su mando y su estómago mientras tosía saliva. No vio a Garou aterrizar en su pequeña isla, en el cielo y golpearla con las palmas. El impacto vibró a través de sus órganos internos y esqueleto. He entendido el primer paso, lo que necesito para romperte. Star and Strap se estremeció. Puño matador de dragón colmillo cruzado. Podía sentirlo, el daño. Sentía como si 50 artistas marciales la atacaran y el número aumentaba por segundos. No lo entendía. ¿Cuándo dejaría Garou su agresión? No se detenía, no se cansaba. Sus ataques se hacían más rápidos. Su firme figura flaqueó. Estaba inmóvil como una estatua de acero, imperturbable ante un desastre natural, pero ahora su equilibrio estaba roto. Se transformó en un saco de arena, doblándose, retrocediendo y girando con cada golpe, y los ataques de Garou se volvían cada vez más rápidos que no podía seguir, su cara golpeada por todos lados, arriba y abajo después de que él le apartara los brazos. Era como si estuviera atrapada indefensa en medio de una tormenta furiosa. Retiró las palmas al instante e inhaló audiblemente. Estaba confundida, pero el respiro le dio tiempo para curar todas esas heridas a tiempo. Podía oír el aire entrando por su nariz mientras sus palmas se rodeaban, la palma izquierda el yin girando sobre la izquierda como su yang, una mano emitiendo energía azul y la otra emitiendo rojo. Algo se acercaba. Atacó cuando su pequeña isla, en el cielo empezó a caer. Energía roja y azul giraba y convergía alrededor de su puño derecho antes de que él se hundiera en su pecho, entre sus pechos, golpeando sus costillas. El impacto del puñetazo clavándose en su piel fue la sensación. Entonces llegó la descomposición de sus huesos, partidos en astillas, astillas que se partían en astillas, su regeneración luchando por reparar sus huesos rotos, pero el extraño poder en su puño abrumó su don. Te he superado. Aura rugiente, cielo desgarrando el puño. No tuvo oportunidad de usar sus órdenes contra Garou mientras la tormenta se renovaba más feroz que antes. All Might se cubrió la cara mientras el polvo y los escombros caían. La plataforma sobre la que estaba Star and Strap se estrelló de nuevo en el agujero del que había sido arrancada. Almec quería unirse, pero la detendría. Los drones de cámara descendieron del cielo, cruzando los mares para ver el final, suspendiéndose sobre el epicentro mientras los ojos del mundo observaban el desenlace
con la respiración contenida. Cuando se asentó el polvo, el mundo exhaló al concluir. Mierda, Staran Strap estaba fuera de combate. Garou se mantuvo sobre ella como un campeón triunfante. Ya no puedes vencerme. La musculosa heroína americana estaba apaleada hasta quedar muerta, tosiendo sangre y con los ojos en blanco, apenas conteniendo la conciencia. All Might se estremeció cuando Garou le dio un puñetazo en la cara y la remató, enviándola a dormir. Ahora solo quedamos tú y yo, All Might. Garou caminó lentamente sobre Staran Strap mientras limpiaba su sangre en sus pantalones negros. Garou se plantó ante All Might cara a cara. All Might se preparó. El plan D fue un fracaso porque necesitaba que Staran Strap estuviera consciente para recuperar One for All y continuar la lucha. Aunque funcionara, eso solo enfurecería a Garou para que realizara la colonoscopía que prometió al mundo, gritando al cielo mientras se metía esa espada por el culo. ¿Qué debería hacer? Dios mío, ¿qué debería hacer? Sus piernas ya temblaban como si se hubieran convertido en gelatina. Almec soltó un grito desagradable cuando Garou se sentó en el suelo con las piernas cruzadas delante de él. Enhorabuena, All Might, has ganado. El mundo no podía creer las palabras que salían de su boca. Los antiguos usuarios de One for All pronunciaron simultáneamente. He perdido. Ya no estoy en Osu, fuera del ring. Así que, como acordamos, tú decides qué hacer conmigo. Así que, héroe. Garou levantó la vista de su posición de loto hacia All Might. ¿Cómo quieres hacer esto? Hola gente, ¿cómo están? Aquí Necrono para despedir el video. A huevo, ya vamos hasta la parte final. Si ya está acá, muchísimas gracias. Y si llegaste, para saber que llegaste, comenta, yo qué sé, 5. Listo. No sé por qué 5, pero 5. God. A ver, ¿qué puedo decirles? ¿Qué puedo contarles? Creo que ya conté al inicio. Estoy hecho mierda por una fiesta. Me arrepiento un poco, la verdad. No salí hace rato y me dijeron, vamos hasta varios. Y me arrepiento de haber ido, la verdad, porque ahora estoy hecho mierda. No dormí nada. Quiero vomitar. Estoy con dolor de estómago, dolor de cabeza. Tengo que ir a trabajar a la tarde. Así que nada. Eso nomás, así que nos vemos pues. Porque estoy por ir a vomitar, muchachos. Cuídense. Como siempre digo, tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao, chao.